Mensajes de salvación espiritual, para escuchar. Título de este mensaje: La Virgen María, es grande delante de Dios. Los detalles. Las iglesias romanas han engrandecido a la Virgen María ilegalmente, porque ningún ser humano puede determinar el estatus espiritual de alguien que ya Dios se llevó de este mundo. Nadie vivo del presente ni del pasado tiene ni tuvo potestad para establecer, desde este mundo, el estatus espiritual de alguien que ya Dios determinó estar en el ambiente espiritual. Ninguna persona viva tiene poder para engrandecer a alguien que ya pertenece al reino espiritual. Nadie que todavía no ha muerto ha subido al cielo, y los líderes de las iglesias romanas del pasado, mientras estaban vivos, no tenían potestades para establecer delante de Dios el estatus espiritual de la Virgen María. Solo Dios puede hacerlo desde su trono. De seguro que Dios engrandecerá a la Virgen María, después que Dios la resucite, así como Dios engrandeció a nuestro Salvador Jesús, después que Dios le resucitó. ¿Por qué María será engrandecida? Porque ella logró calificar delante de Dios para ser la madre de Jesús en este mundo. Dios no es arbitrario o injusto, Dios no escogió a la Virgen María para que ella llegara a ser la madre de Jesús el Salvador, nada más porque Dios decidió hacerlo. La Virgen María tuvo que vencer tentaciones de Satanás, así como Jesús el Salvador venció las tentaciones de Satanás en el desierto, como enseña el libro de Mateo capítulo 4. La Virgen María no tuvo que pasar 40 días, ayunando en un desierto para vencer las pruebas de Satanás. Dios hace pasar por pruebas de obediencia a cada persona en este mundo, a quien Dios busca para que sea un hijo de Él, a través de Jesucristo. La Virgen María pasó por esas pruebas, y según las extraordinarias y honorables calificaciones que ella obtuvo delante de Dios, ella fue asignada para ser la madre de nuestro Salvador Jesús en este mundo. Después que la Virgen María pasó las pruebas de obediencia al Padre Dios, en Lucas capítulo 1 de la Biblia, el ángel Gabriel se apareció a la Virgen María, y este ángel saludó a la Virgen María diciéndole: Dios te ha bendecido de manera especial. El Señor está contigo. Luego el ángel volvió a decir a María: no tengas miedo, María, porque Dios te ha dado un gran privilegio. Lo que los sacerdotes y los pastores no enseñan, es que las bendiciones y los privilegios para la Virgen María, a los cuales el ángel Gabriel se refirió, ella los disfrutará después que Dios resucite a la Virgen María. Que será después de Cristo regresar al planeta Tierra. Jesús murió crucificado, y Él estuvo experimentando muchos sufrimientos inhumanos durante las últimas horas de su vida en este mundo. Sin embargo, después que Dios resucitó a Jesús el Salvador, según Gálatas 1:1 en la Biblia, Dios tenía a nuestro Salvador Jesús destinado para que sea Rey de Reyes y Señor de Señores, según se lee en Apocalipsis 19:16. Dios también tiene destinada a la Virgen María, para que, después que Dios la resucite, oficialmente y desde el cielo, la grandeza de la Virgen María sea manifiesta a todos los hijos de Dios. La grandeza de Cristo se manifestó después que Dios le resucitó, y esto mismo ocurrirá a la Virgen María, que la grandeza de ella se manifestará después que Dios la resucite. La Biblia no menciona cómo murió la Virgen María. En los textos bíblicos, después de la ascensión de Jesús, María fue vista por última vez como parte del grupo de discípulos que esperaban la venida del Espíritu Santo, en Pentecostés. Dios no quiso que la muerte de la Virgen María quedara registrada en la Biblia. Sin embargo, en la Biblia quedó registrada la muerte de Sara, la esposa de Abraham. Se cree que la Virgen María estuvo huyendo de las persecuciones en Jerusalén, las cuales comenzaron después de Pentecostés. Pues, hay que esperar que Satanás trató de hacer sufrir a la madre de Jesús antes de que ella muriera. Así como sufrió nuestro Salvador Jesús, antes de él morir. Un pastor de California, Hermes Zúñiga, declaró que la Virgen María murió cuando los enemigos satánicos le abrieron el estómago. Mi entender es que Satanás, así como él tuvo éxito para que Jesús el Salvador experimentara, en su muerte,
muchos sufrimientos inhumanos, es probable que la Virgen María también fue víctima de sufrimientos engendrados por Satanás, antes de ella morir. Y así como Dios tenía a nuestro Salvador Jesús destinado para que sea Rey de Reyes y Señor de Señores, después que Dios resucitó a Jesús, hay que esperar que también Dios tiene una posición especial y grande para la Virgen María. Y esta posición para la Virgen María será manifiesta después que Dios la resucite. Después que Dios resucite a la Virgen María, posiblemente ella se manifestará como la mujer más grande de todas las que vivieron en este mundo. Debemos entender que la Virgen María es grande delante de Dios, debido a su gran obediencia y dedicación de ella a Dios. La Virgen María no es grande en el ambiente espiritual, debido a que ella fue la madre de nuestro Salvador Jesús en este mundo. La Biblia católica dice que los muertos en Cristo resucitarán primero que los que no mueren en Cristo. Lo dice en Primera de Tesalonicenses 4:16. Y en ningún versículo, la Biblia católica declara que ya Dios resucitó a la Virgen María. Cada uno de los hijos de Dios tendrá que resucitar, porque Dios no es un ser arbitrario o injusto. Y Dios no ha dado privilegios arbitrarios o injustos a la Virgen María. La grandeza de Cristo se manifestó después que Dios le resucitó, y lo mismo va a suceder a la Virgen María, que la grandeza de ella se manifestará oficialmente y desde el cielo, después que Dios la resucite, y Dios en la Biblia dice que resucitará a sus hijos, incluyendo a María, al momento de Cristo regresar de nuevo a este mundo. Esta información está en 1 de Corintios 15:52 y en 1 de Tesalonicenses 4:16-17 en la Biblia. Además, en Eclesiastés 9:5, la Biblia católica dice: los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Entonces, la Virgen María, como todos los demás hijos de Dios que ya murieron, nada sabe, porque ella no ha resucitado todavía. El único que ya resucitó, y está activo para Dios, es Cristo. La Virgen María, es un alma en descanso, allá en el paraíso, y después que Dios la resucite, posiblemente ella se manifestará como la mujer más grande de todas las que vivieron en este mundo. Dios no concede privilegios arbitrarios, Dios no concedió privilegios arbitrarios a Jesús el Salvador, sino privilegios justos, ni Dios concede privilegios basados en lapsos sanguíneos de este mundo. La Biblia católica, en 1 de Tesalonicenses 4:16-17, dice que los hijos de Dios resucitarán, verlo en su Biblia, pero la Biblia católica en ningún versículo dice que ya Dios resucitó a la Virgen María y Dios, ni siquiera a Jesucristo, mientras él vivía en Israel, le daba privilegios arbitrarios. Dios solo dará privilegios justos a un hijo de él, después que ese hijo resucite de entre los muertos. Dios tampoco da privilegios arbitrarios a una persona, nada más por ser madre, o por ser padre, o por ser hermano de alguien en este mundo. Dios no ha dado privilegios arbitrarios a la Virgen María por el simple hecho de que ella fue la madre de Jesús en este mundo. En Juan 18:36 de la Biblia, Jesús el Salvador dice: mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. En el reino espiritual de Jesucristo, no se toma en cuenta el ser una madre en este mundo. En ese reino espiritual todos seremos hijo de Dios, pero que, en carne y en huesos, estuvimos viviendo en este mundo. De modo que el concepto madre está anulado allá, en el cielo de Dios. Puesto que todos seremos hijos de Dios, el concepto hermano será ampliamente usado. Dios dará privilegios finales a cada hijo, cuando Cristo regrese, según la persona sea obediente a Dios en esta vida. Cuando Cristo regrese, entonces será cuando Dios dará a la Virgen María los privilegios que ella se merece, porque el reino de Cristo no es de este mundo. Al mismo tiempo del regreso de Cristo, será cuando Dios resucitará a todos sus hijos e hijas juntos, incluyendo a la Virgen María.
Recordemos que, en Primera de Tesalonicenses 4:16, la Biblia católica dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entre todos los que resucitarán, la Virgen María estará incluida, porque Dios no da privilegios arbitrarios, y es obvio que Dios no ha dado privilegios arbitrarios a la Virgen María, y por tanto, Dios no le ha dado privilegios, sin antes resucitar. Privilegios que son para después de resucitar. Jesús el Salvador tuvo que resucitar, y la Virgen María también tendrá que resucitar, cada uno de los hijos de Dios que muere, tendrá que resucitar. La Virgen María no, es grande, allá en el cielo, por motivo de que ella fue la madre de Cristo, en este mundo, sino que ella es grande, por su obediencia y dedicación a Dios mientras ella vivía, en este mundo. Por eso, Jesús dice que su madre es quien haga la voluntad de Dios, según se lee en Marcos 3:35 y en Mateo 12:50 de la Biblia. Por desgracias, en este mundo, hay personas católicas que son capaces de regañar a Jesucristo, o decir que Jesucristo se equivocó, por el hecho de Jesús haber dicho que su madre es toda persona que cumple con la voluntad de Dios. Estas son personas que están catolizadas, están al estilo de la Iglesia Católica. Así como Dios exaltó a Jesús el Salvador hasta lo máximo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Según se lee en Filipenses 2:9-11, así también Dios exaltará a la Virgen María después que Dios la resucite. De seguro que la Virgen María es grande delante de Dios. Primera de Corintios 13:12 revela que, mientras estamos en este mundo, nuestros conocimientos del reino espiritual son muy limitados, son como si estuviéramos viendo una figura en un espejo defectuoso, pero cuando estemos con Dios y Jesucristo, veremos las cosas en el cielo, tal como son. Las personas de las iglesias romanas que engrandecieron a la Virgen María lo hicieron de una manera ilegal, porque lo hicieron mientras todavía eran personas de carne y de huesos en este mundo, y esas personas que engrandecieron a la Virgen María, el conocimiento que tenían acerca del reino espiritual era limitado, era como si estuvieran viendo una figura en un espejo defectuoso, según Primera de Corintios 13:12. Dios es quien presentará la grandeza de un hijo de Él, después que Dios resucite a ese hijo. Romanos 3:23 en la Biblia dice, todos hemos pecado, y por eso estamos lejos de la gloria de Dios. Los líderes de las iglesias romanas han sido, y son personas pecadoras, tal como somos, usted y yo. Dios no les ha dado la autoridad para engrandecer a la Virgen María desde este mundo. En Lucas 7:28 de la Biblia, Jesús el Salvador engrandeció a Juan el Bautista, pero Jesús lo hizo mientras Jesús y Juan el Bautista todavía estaban vivos en este mundo. Y Jesús tenía la autoridad y el conocimiento para hacerlo. Ninguna persona desde este mundo puede engrandecer con autoridad a alguien que ya pertenece o está localizado en el cielo o en el reino espiritual. Los científicos afirman que existen varios universos. ¿Cómo puede alguien desde el planeta Tierra engrandecer con autoridad a una persona que Dios tenga existiendo en otro planeta de nuestro universo, o que Dios tenga existiendo en otro de los universos que hay? Eso es imposible. Del mismo modo, nadie desde este mundo puede engrandecer a alguien que ya está en el reino espiritual de Dios. El reino espiritual de Dios está más allá de los universos creados por Dios, a todos los universos juntos, los científicos y los astrónomos les llaman multiverso. Si engrandecer desde el planeta Tierra a una persona que esté existiendo en otro de los innumerables planetas que hay en el multiverso, si engrandecer desde este mundo a esa persona es imposible hacerlo, todavía es más imposible engrandecer a un ser espiritual que ya pertenece al reino espiritual de Dios.
Solo desde el reino espiritual de Dios se puede engrandecer a un ser que ya pertenece a ese reino, y es obvio que solo Dios tiene autoridad para hacerlo. Las iglesias romanas se han tomado la libertad de engrandecer a la Virgen María, ilegalmente, porque ningún ser humano que todavía vive puede dictar el estatus espiritual de alguien que ya Dios se llevó de este mundo. Nadie que todavía no ha muerto ha subido al cielo, y los líderes de las iglesias romanas del pasado, mientras estaban vivos, no tenían potestades para establecer delante de Dios el estatus espiritual de la Virgen María. Solo Dios puede hacerlo desde su trono. Además, los líderes de las iglesias romanas del pasado, no actuaron de manera agradable a Dios para tener la autoridad, en el cielo de engrandecer, el alma de alguien que ya murió. En Primera de Crónicas 22:8, el rey David dijo a su hijo Salomón que Dios había revelado que David había derramado mucha sangre en guerras, y por eso, Dios rechazó dar permiso al rey David para que construyera un templo a Dios. Del mismo modo, con las guerras santas de las iglesias romanas y las muertes en hogueras públicas de personas vivas realizadas por el Vaticano, en Europa y en las Américas, de seguro que Dios no dio permiso para que el Vaticano engrandeciera a alguien allá en el cielo, de la manera como el Vaticano engrandeció a la Virgen María. Se habla de que más de 500.000 de personas murieron en hogueras públicas, en Europa y en las Américas por orden del Vaticano. ¿Y cuántos murieron en las guerras santas del Vaticano? Usted puede hallar esa información en la Internet. En cambio, de seguro que Dios engrandecerá a la Virgen María después que Dios la resucite, así como Dios engrandeció a nuestro Salvador Jesús después que Dios le resucitó. Porque la Virgen María será engrandecida, porque ella logró calificar delante de Dios para ser la madre de Jesús en este mundo. También, la Virgen María será engrandecida por Dios, no porque ella fue una mujer de hermosa figura física o de un cuerpo hermoso. En 1 de Samuel 16:7, en la Biblia, Dios dice: no mires su apariencia ni lo alto de su estatura, pues yo lo he rechazado. Porque yo no miro lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. La Virgen María está acreditada de haber cumplido con las ordenanzas, los mandamientos, los estatutos y las leyes de Dios para las personas. En Juan 3:3 de la Biblia, Jesús dice que hay que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Mientras estemos en este mundo, no podemos ver por completo el reino espiritual de Dios. En la actualidad estamos en la matriz del mundo, pero cuando Dios resucite a sus hijos que ya se fueron o arrebate a sus hijos que estarán vivos, entonces naceremos espiritualmente. Sin embargo, por ahora no tenemos la capacidad para juzgar los asuntos espirituales, si no lo hacemos basados en la Biblia o hasta que no nos desliguemos de este mundo y entremos en el ambiente espiritual para morar con Jesucristo. Nota. Estimados amigos y hermanos en la fe, esperamos que seguirán escuchando y viendo estos vídeos, cada vez que publiquemos uno. No dude usted en reenviar a alguien cada vídeo. Nosotros no comercializamos ni ganamos dinero con estos vídeos. Ni recibimos ni aceptamos ofrendas ni diezmos. Estamos en una guerra, la cual no es física, y por eso no se puede ver ni sentir. O sea, estamos en una guerra espiritual, y esta guerra fue iniciada por Satanás. Este ser maligno se apodera de la mayoría de las almas humanas. Por eso en Mateo 7:14 de la Biblia, nuestro Salvador Jesús dice que pocas personas hallan el camino y la puerta que conducen al reino espiritual de Dios y de Jesucristo. Si usted reenvía estos vídeos, usted contribuye a salvar almas para que no sean víctimas de Satanás. Manténgase usted mismo en la ruta hacia el reino de Dios y ayude a otros a entrar al reino de Dios, así como usted desea entrar. Que Dios bendiga a usted muy ricamente.